El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Pastor Oxopar. Capítulo 2. Jacob y Esaú. Primero que todo, vamos a leer las Escrituras. Comencemos desde Génesis capítulo 27, versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. He aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma, pues, ahora tus armas, tus aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpara mi padre y me tendrá por burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito, hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi caza, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrara delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora, y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Génesis 27, del 1 al 23. Algunas personas se quejaron anoche de que yo hablé de otras cosas y no de la redención. Sin embargo, sí hablé de ello, y voy a hablar de ello hoy también. Lo que quiero que ustedes entiendan es que las ideas y los pensamientos de Dios son totalmente diferentes a los nuestros. No es fácil comprender todo lo que Él dice acerca de cada tema, incluso del que estamos hablando ahora. Yo creo que es necesario arar la tierra seca, sus corazones, antes de sembrar la preciosa semilla del Evangelio. Una de las hermanas de mi iglesia, que vive lejos, me invitó a su casa. Como yo nunca había estado allí, decidimos reunirnos un día en la estación del metro Gabón, a las 5 de la tarde. Apenas logré llegar a tiempo, pero cuando llegué, ella no estaba allí. Conforme pasaba el tiempo, 5 minutos, luego 10 y 20 minutos, se me estaba haciendo irritante la espera. Cuando estaba a punto de partir y subirme a mi carro, la vi que venía corriendo hacia mí sin aire. Ella dijo que me había estado esperando desde hace 20 minutos para las 5 en la acera
por el bulevar. Ella pensó que yo tomaría esa pista para llegar a la estación, pero yo tomé otra calle, por eso no pudo verme. El mismo principio se aplica en la fe. Cuando agregamos algo según nuestro criterio a la palabra de Dios, es igual que estar esperando a Dios en el lugar equivocado. La vida de un pastor es muy sencilla. Me levanto temprano por la mañana para orar, luego desayuno, leo la Biblia, etc. Al mediodía almuerzo, visito a la gente, predico en la noche y me voy a dormir. Nada especial. Por eso, cuando tengo tiempo libre, leo la Biblia. Un día, mientras leía la Biblia, me aburrí. Entonces comencé a leerla otra vez buscando un lugar específico donde encontrar a Dios. Judas Iscariote sí sabía dónde estaba Jesús. Él sabía que Jesús estaba en Getsemaní, pero Judas fue allá por otra razón. En fin, finalmente encontré el lugar donde Dios nos quiere encontrar en Éxodo 25. El lugar no es sino el trono de la gracia. Yo busqué desde Génesis hasta Apocalipsis para encontrar el lugar donde Dios prometió que se encontraría con la gente. Pero el trono de la gracia en Éxodo 25 fue el único lugar que él mencionó. El trono de la gracia es el lugar donde nuestro pecado fueron perdonados. Es muy importante entender el mensaje de los versículos que leímos hoy. Ustedes conocen a Isaac, ¿verdad? Él es el hijo de Abraham. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú, el mayor, era un cazador muy velludo en todo su cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Jacob, el menor, por lo contrario, tenía una piel muy suave. Sucedió que Isaac estaba muy viejo y sus ojos se le oscurecieron, tanto que supo que ya casi era tiempo de morir. Así que llamó a Esaú y le dijo: «He aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte», dijo Isaac. «Toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera». Eso está en Génesis 27, 2 al 4. Tan pronto como Isaac acabó de hablar, Esaú salió corriendo al campo para cazar. Pero tal como el antiguo dicho de que la historia se hace en una noche y las mujeres siempre vienen detrás, Rebeca, la esposa de Isaac, madre de Esaú y de Jacob, estaba oyendo detrás de la puerta lo que Isaac le dijo a su hijo mayor. Entonces fue y le dijo al hijo menor, Jacob: «Tu padre habló con Esaú, diciendo: trae caza y hazme un guisado, y comeré, y te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ve rápido y tráeme 2 cabritos, y haré un guisado. Después le llevarás la comida a tu padre, pretendiendo ser Esaú, y serás bendecido». Jacob estaba preocupado y dijo: «Yo no puedo hacer esto. Esaú es un hombre velludo y yo lampiño. Mi padre me reconocerá inmediatamente apenas me toque. Me buscaría yo una maldición y no la bendición». ¿Qué dijo Rebeca? Y su madre respondió: «Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz y ve y tráemelos». Entonces Jacob salió, tomó unos cabritos y se los trajo a su madre. De ellos su madre preparó un guisado tal como al padre le gustaba, y ella puso las ropas de Esaú sobre Jacob. Jacob entonces fue donde Isaac y le dijo: «Padre, soy Esaú. Hice un guisado con la caza. Por favor, come y bendíceme». Isaac no podía ver claramente, pero él notó que la voz de su hijo era diferente. «¿Cómo es que encontraste la caza tan pronto, hijo mío?». Jacob contestó: «Porque Jehová tu Dios la puso delante de mí». Isaac pudo sentir mucha vellosidad en Jacob. Así es que Isaac se comió el guisado hecho por Rebeca y bendijo a Jacob. Brasil tiene un río, el Amazonas, cuya anchura en la parte baja es de 40 kilómetros. Un día, un pequeño barco entró al río desde el Océano Atlántico tras un largo viaje. A mitad del viaje se les acabó el agua. Todos los del barco estaban a punto de desmayar por falta de agua. Observaron un bote que venía hacia ellos desde el mar. Cuando el bote se acercó a ellos, los desesperados marineros les suplicaron que les vendieran agua.
Por favor, véndanos 50 galones de agua. Les pagaremos lo que ustedes pidan. Ellos contestaron: ¿por qué no toman sus baldes o cubetas, las echan al agua y beben? Y siguieron su camino. Todos los hombres del barco estaban desilusionados y desanimados. Finalmente, uno de ellos se le acabó la paciencia, echó la cubeta al río, sacó agua y la empezó a tomar. Uno de los marineros experimentados que estaba a su lado trató de detenerle. «Joven, no tomes de ese agua salada, le va a dar más sed». Pero el joven no prestó atención alguna y empezó a gritar: «¡Es agua fresca! ¡Es agua fresca!». Hacía ya mucho tiempo que estaban en el río, pero no se habían dado cuenta, porque el río es muy ancho y aunque habían dormido y comido allí, casi mueren de sed sobre él. Este pasaje es una excelente ilustración para explicar el Evangelio. No estamos lejos de la bendición de Dios. Hay muchas personas, como los marineros, que casi mueren de sed en el río. Quizás ustedes sean como estos marineros. Aunque Jesús, que perdona nuestros pecados y anhela darnos su bendición, está disponible, no pueden disfrutar de él por ignorancia. La razón por la cual ustedes no pueden recibir las bendiciones de él que él les dio es porque agregan sus propios pensamientos a su palabra, así como la hermana que me esperaba en el lugar equivocado. Una vez que le agregamos algo a lo que él dijo, se convierte en un mensaje totalmente diferente al original. De igual manera que los marineros sedientos navegaban en el Amazonas sin darse cuenta, así los pensamientos de ustedes son diferentes a los de él. El Señor lo sabe y quiere que lo entendamos a través de la Biblia. De vez en cuando, después de que termino de leer la Biblia, no puedo captar el mensaje a pesar de saber que cada línea de ella fue escrita para mí. Sin embargo, después de una larga lucha, las cosas se me aclaran y puedo experimentar el gozo de comprender de tal modo que se convierte en una bendición para mí. Ambos hijos deseaban ser bendecidos por su padre, Isaac. Esaú fue maldecido a pesar de su arduo trabajo. Jacob fue bendecido aún mintiendo. Supongamos que dos hombres dan diezmos y nunca faltan un domingo a la iglesia. Sin embargo, uno es bendecido y el otro no. ¿Cómo podríamos explicar eso? ¿Qué debemos hacer para ser bendecidos? ¿Cómo podemos escapar de ser maldecidos? Yo creo que Dios nos dio la Biblia como un manual para saber cómo podemos obedecer la bendición de Él. Todo pierde sentido si no se entiende el mensaje espiritual en la Biblia. Han pasado más de 100 años desde que el Evangelio llegó a Corea. En años anteriores, nuestros ancestros no creían en Dios. Adoraban al rey dragón, a los dioses guardianes del hogar y hasta a grandes rocas de apariencias extrañas. Ellos lo hacían porque no sabían quién era el verdadero Dios. Pero el Evangelio llegó a Corea con derramamiento de sangre y lágrimas de los misioneros que vinieron del occidente. A los coreanos se le habló de Jesús y de Dios. Llegaron a conocer quién creó el universo, comprendieron las grandezas de Dios y oyeron que Jesús les amaba, pero no sabían cómo adorarlo. Ellos agregaban sus propias tradiciones religiosas a la adoración de Dios, ofrecían su dinero, su tiempo, ayunaban, oraban toda la noche y hasta lloraban. No entendían la forma correcta de servir al Señor. Así es que vivían como ellos creían que a Dios le gustaba. Pero Dios les dio la espalda y no se agradaba. Por medio de la Biblia, Dios nos revela qué tipo de personas le agradan. Él no escribió la Biblia nada más porque no tenía otra cosa que hacer. El padre, Isaac, es una sombra de Dios en esta historia y Rebeca refleja a Jesús. Esaú es el reflejo de las personas que hacen algo bueno para ser bendecidos. Por el contrario, Jacob fue bendecido a través de Jesús, aunque él no hizo nada que lo acreditara. ¿Entienden ustedes? ¿No es verdad? Este es el mensaje principal de la Biblia. Si usted se comiera la cáscara de la nuez en vez de lo que tiene de adentro, ¿cómo sabría? La cáscara no solo sabría mal, sino que le lastimaría la boca.
Es exactamente lo mismo con la Biblia. Se dice que la Biblia contiene secretos espirituales. Esaú hizo lo que su padre le dijo que hiciera, ¿verdad? Se esforzó, ¿no? Hasta sufrió. Entonces, ¿él recibió bendición? ¿No? Todo lo contrario, fue maldecido, y por su espada vivirás. Amigos, ¿cuál podría ser una maldición peor que esta? Se convirtió en un hombre lleno de temor que no podía ir a dormir sin la espada a su lado. Alrededor suyo no había rocío ni lluvia y él no podía cosechar nada aunque trabajara arduamente en el campo. Antes de que yo entendiera este secreto espiritual, pensaba que su maldición era irrazonable. Se supone que iba a recibir una bendición, no una maldición, por su obediencia. Esto nos enseña que no importa lo que tratemos de hacer para obedecer la voluntad de Dios. De todas maneras, estamos sujetos a condenación. ¿Por qué? Simplemente porque no podemos reunir sus requisitos. No podemos cumplir su ley. El menor, Jacob, no era tan obediente como su hermano, Esaú. Podemos decir que Jacob es un pecador. Digámoslo de esta manera. Dios ama a los hombres justos. Jesús ama a los pecadores. ¿Tiene sentido? Pero Dios abomina a los hombres como Esaú, que tratan de venir ante Él por medio de sus propios esfuerzos. Él no acepta a ninguno sin Cristo Jesús. Jacob recibió tantas bendiciones como Dios le pudo dar. ¿Qué hizo Jacob para ser bendecido? ¿Tuvo que ir de cacería? No, no hizo nada, sino solo venir ante su padre con alimento que su madre preparó para él. Espiritualmente hablando, para ser bendecido tenemos que llegar ante Dios con lo que Jesús ya preparó para nosotros. Jacob estaba preocupado y le preguntó a su madre, ¿y qué si me cae una maldición y no una bendición? Su madre Rebeca le dijo, sobre mí sea la maldición. ¿Recuerdan que Jesús nos prometió que Él llevaría todas nuestras maldiciones en la cruz? A innumerable cantidad de personas no les importa lo que la Biblia dice y solamente hacen lo mejor que pueden, por orar, ofrendar, vivir una vida mejor. Hace varios años yo presidía una campaña evangelística en el Monte Giri. Después de la predicación de la mañana hice una invitación a mi tienda de campaña para las personas que querían hablar sobre un problema del pecado. Mucha gente me visitó y muchos fueron salvos. Ya casi era la hora de cenar cuando una mujer joven vino a verme. Como siempre, le pedí que me hablara acerca de sí misma y entonces le empecé a hablar del Evangelio. Le expliqué cómo nuestros pecados fueron transferidos a Jesús, cómo fueron limpiados en la cruz, cómo pueden ser resueltos y qué necesitamos hacer cuando infringimos la ley y así sucesivamente. También mencioné al general Naamán y al rey David para explicar cómo trataron ellos con su pecado. Cerré la sesión de consulta con el versículo de Hebreos 10:17 y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Tan pronto como hubo escuchado el versículo, ella rompió en un llanto tan fuerte que todos los que estábamos alrededor pudieron oírla. Yo estaba muy apenado. Le tomé casi una hora de dejar de llorar. Finalmente dejó de llorar y me contó su historia. Pastor, yo perdí a mi madre cuando estaba en la primaria. Después peleaba mucho con mi madrastra. Un día huí con el dinero de la matrícula escolar. Me fui a una gran ciudad donde trabajé como prostituta durante varios años. Después de haber perdido toda esperanza en mi vida y haberme tratado a mí misma como basura, un hombre me visitó como cliente. Él era diferente a los demás. Nos empezamos a enamorar, el uno del otro. No podía creer lo que estaba sucediendo. Yo solo deseaba que no fuera un sueño. Un día él me pidió que no dijera nada, que solamente lo siguiera. Después, ese mismo día, yo me convertí en su esposa. No podía ser más feliz, a pesar de que no tuvimos
una boda formal y que su familia era muy pobre, pero desafortunadamente no pudimos tener familia por 2 años. Para empeorar las cosas, alguien se dio cuenta que yo había sido prostituta y el rumor empezó a esparcirse por ese pequeño pueblo. Todos mis cuñados y mis suegros me dieron la espalda y nunca más me hablaron. Mi hogar se convirtió en un infierno. No podía salir de mi casa porque todo el mundo en la ciudad me acosaba. Aún en la iglesia siempre se sentaban atrás y tenía que salir antes de terminar el culto. Yo estaba totalmente aislada. En ese momento me enteré de que habría una conferencia aquí, así que decidí asistir con el deseo de olvidar el pasado. Lloré de felicidad cuando escuché la palabra de Dios, en Hebreos, donde Dios dice que nunca más se acordará de mis pecados. ¡Qué alegría tengo ahora! Tiempo después, por casualidad, fui a su iglesia para predicar. Después de predicar, cuando salí, una dama me tomó de la manga. Para sorpresa mía, era la misma mujer que había llorado tan fuertemente. Ella dijo que su esposo había ido a la iglesia por primera vez en su vida. No la he vuelto a ver desde entonces, ni siquiera sé cómo se llama. Yo creo que ahora vive una vida feliz porque no tenga de qué gloriarse, porque Jesús lavó sus pecados y la dejó blanca como la nieve. Esto mismo es verdad para los pecadores que vivían cuando Jesús estaba en el mundo, tales como la mujer que fue sorprendida en adulterio o como el cobrador de impuestos. Ellos no hicieron nada especial, ni trataron de limpiar sus pecados. Jesús vino a ellos e hizo todo lo que era necesario. Ahora, amigos, ¿a cuál grupo pertenece usted? No quiero decir que simplemente seamos vagos y que no hagamos nada. Solamente dejen sus propios pensamientos a un lado y escúchenme. ¿Por qué recibió Esaú la maldición? Él trató de hacer tal como Dios mandaba. Hizo uso de todo su esfuerzo para hacer tal como su padre quería, pero el resultado fue su condenación. Cuando vivimos tratando de obedecer las leyes de la Biblia, lo único que vamos a ganar es la condenación. ¿Por qué? Porque no tenemos la habilidad de hacer como la Biblia requiere. ¿Para qué serviría Jesús si nosotros pudiéramos hacer lo que la Biblia pide? La madre, Rebeca, es la sombra de Jesucristo. Ella hizo todo lo necesario para que su hijo, quien era un pecador y un buscapleitos, fuera bendecido. ¿Hizo algo el hijo? ¿Quién planificó la bendición de principio a fin? La madre. ¿Quién ejecutó el plan? La madre. El hijo estaba atemorizado, pero Rebeca hizo que recibiera la bendición. Ella misma preparó el guisado y quiso que la maldición cayera sobre ella. Hay dos tipos de fe. Algunos se esfuerzan por seguir los mandamientos de Dios lo más firmemente posible. Mientras tanto, los otros no reconocen sus habilidades y dejan sus propios esfuerzos. Ellos le piden a Jesús y dependen de Él. Dependen de Él para que los perfeccione. No tienen que agregar sus esfuerzos ni sus sufrimientos para que Él obre. La mayoría de los cristianos dicen, yo no puedo hacer nada sin Jesucristo. Él lo tiene que hacer todo por mí. Pero en realidad tratan de hacer algunas buenas obras para sí mismo y luego tropiezan. En otras palabras, sus vidas llegan a ser una serie de fracasos. Cuando escuchan una buena predicación, cuando oran fervientemente o cuando hablan en lenguas, creen que su fe es verdaderamente buena. Y como ustedes ya han visto, su fe no puede durar más que unos cuantos días. Cada año nuevo toman nuevas decisiones, oran y deciden hacer un nuevo y fresco comienzo para el año siguiente. Algunas de sus decisiones duran solo 3 semanas, 3 días o 3 horas. Nosotros tenemos que dar por un hecho la realidad de que nuestros esfuerzos van a fracasar. Dios envió a Jesús por esta misma razón. Permítame preguntarle hoy, ¿es usted Jacob o Esaú? Desde el punto de vista humano, Esaú se ve más agradable y más sincero que Jacob. Sin embargo, al pensar, el tener una idea de que hay algo de bondad y benignidad en nosotros, no podemos aceptar la fe de que necesitamos a Jesús de todo corazón.
En mi mano izquierda tengo una taza vacía y en mi mano derecha tengo una taza llena de agua. ¿Puede alguien derramar agua en la taza que ya está llena? ¿Qué tal en la taza vacía? ¿Cuál es la diferencia entre ambas tazas? Solamente cuando sus corazones se hallen vacíos es que la gracia puede entrar en ustedes, amigos. ¿Y qué si ustedes están llenos de buenas obras que han hecho para Dios? Por ejemplo, soy cristiano desde que estaba en las entrañas de mi madre. He sido el miembro más importante de mi iglesia desde que se fundó. Vendí todas mis propiedades para comprar el edificio de la iglesia. Soy el que dirige el orfanato. ¿Saben a cuánta gente pobre he ayudado? No podría haber lugar para Jesús en su corazón. Esaú era un hijo fiel y siempre buscaba agradar a su padre, pero recibió la maldición. Jacob, por el contrario, era débil, no podía hacer nada por lucirse ante su padre. Tenía que depender de su madre totalmente. Vino ante su padre con la comida preparada por su madre. Hay dos clases de creyentes, uno que se apoya en sus propias obras y otro que sabe que no hay nada bueno en sí mismo y vienen a Jesús y confían en Él enteramente. Permítame hacerles un examen de fe, como el que hacen en un hospital. Supongamos que ustedes vienen al servicio de la iglesia el domingo, hizo buenas obras y oró por largo tiempo antes de llegar a la iglesia y no olvidó traer su diezmo. ¿Cómo se sentiría usted de sí mismo durante el culto? ¿Orgulloso? ¿Cómodo? Unos días después vuelve a ir a la iglesia, sin embargo, tuvo una discusión con su esposa y se molestó con los vecinos antes de salir rumbo a la iglesia. Además, no trajo su diezmo. Ahora, ¿cómo se sentiría usted respecto a sí mismo y respecto a su fe durante el servicio? Se sentiría muy pequeño y no podría orar con tranquilidad. ¿No es así como funciona su fe? Entonces, ¿cómo hace usted para llegar ante Dios con una mente tranquila? ¿Por medio de sus obras? Cuando usted se siente inseguro o inquieto delante de Dios, ¿qué es lo que causa? ¿No es esto una evidencia de su falta de fe en Jesús? Apoyándose en sus buenas obras, usted se siente bien por ellos y se siente mal por sus errores y por su mala conducta. Muchos cristianos dicen, pastor, ¿de qué está hablando? ¿Cómo vamos a confiar en nuestras obras? No tenemos capacidad, solo esperamos la gracia de Jesús. Ellos hablan así de labios, pero en realidad vienen a Dios por sus buenas obras. Veamos cómo leen la Biblia. David se enfrentó a Goliat con valentía. Tenemos que tener la misma valentía. José nunca perdió la fe, aun cuando estuvo en la cárcel. Así es como nosotros tampoco. La mujer adúltera conoció a Jesús en una situación muy penosa. Así deberíamos de conocerlo. Debemos amarnos unos a otros. Siempre tenemos que hacer algo. La Biblia no enseña de esta manera, aunque muchas personas religiosas lo creen así. La Biblia quiere que nosotros entendamos que no podemos llegar a Dios por medio de nuestras buenas obras. Esa idea ni siquiera existe de acuerdo a la Biblia. Debemos ir a Dios por medio de Jesús. Cualquiera que cree poder hacer algo por sí mismo no necesita a Jesús. Un día Jesús predicó sobre las oraciones de un publicano y de un fariseo. El publicano oraba de esta manera: Señor, por favor, ten misericordia de mí, soy pecador. Él no enumeró los pecados que había cometido, solamente confesó que era pecador. ¿Y el fariseo? Él habló por largo tiempo de las obras que él había hecho. Es por eso que el Señor no le dio la justificación. El fariseo no la pudo recibir porque pensaba que ya lo tenía. El publicano llegó como un pecador y regresó a casa siendo justificado. El fariseo llegó con su propia justicia, pero regresó como pecador. Eso es lo que la Biblia enseña. Regresemos a la historia de Jacob y de Esaú. Había una condición para que Jacob viniera a presentarse ante su padre para ser bendecido. Él tenía que ir a su padre cubierto su cuerpo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera cubierto su cuerpo? Él hubiera sido maldecido. Fue bendecido porque escondió su persona. Esta conferencia nos costó mucho dinero. No sé cómo se levantaron los fondos requeridos,
pero yo creo que mucha gente ofrendó para cubrir los gastos. Todos los gastos que se hicieron para la publicación, la publicidad en televisión, volantes, letreros, afiches y anuncios fueron pagados por alguien. Algunas personas donaron grandes cantidades anónimamente. Este tipo de ofrendas es muy diferente a la del mundo. Si permanecemos incógnitos, recibimos bendición. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros somos buenos para lucirnos. En la iglesia publican quién donó dinero, quién dona un piano o un púlpito. Lo que deberíamos dejar claro es lo malos que somos y no qué tan buenos somos. Mi retrato salió en los anuncios de televisión e impresos en los volantes. ¿Es posible poner allí solamente la parte agradable de mi cara? No. Sea bonita o sea fea, toda mi cara va a aparecer. Cuando usted quiera donar un piano o un púlpito, no mencione su nombre. Solamente hágalo en el nombre de Jesús. Ocúltese a sí mismo completamente, de lo contrario no podrá agradar al Señor. En muchas iglesias coreanas los pastores anuncian públicamente en los servicios: el anciano Kim ofrendó $5,000 porque el Señor le permitió abrir un nuevo negocio en la calle tal y tal. El hermano Park ofrendió $10,000 de la gracia de Dios por permitir que su hijo se graduara de médico. Matan dos pájaros con una sola piedra: una ofrenda, un anciano. Una ofrenda y jactándose de su hijo. ¿Cuán abominable debe ser esto para el Señor? Cuando ofrenden, no traten de darse a conocer, directa o indirectamente. Solamente hágalo para glorificar al Señor. En estos días, en la iglesia, los hombres se desenfrenan demasiado. No hay espacio para que Dios obre en el hombre. Estimados amigos, desechen todas las buenas obras que ustedes crean haber hecho. Deben cubrirlas. Jacob recibió bendición porque él se encubrió. Isaac tomó a Jacob y palpó la velluda piel de cabra que cubrió el cuerpo de Jacob, lo cual le hizo creer que era Esaú. De igual manera, nosotros debemos cubrirnos con la preciosa sangre de Jesús. No tenemos nada que lucir ante la presencia de Dios, excepto a Jesús. Echémosle un vistazo a la gente de Israel en tiempos de Jesús. La gente que ayudaba a los pobres sonaban trompetas por las calles. El Señor dijo de ellos que ya habían recibido su recompensa de este mundo. Mucha gente oraba en las calles donde había muchas personas para ser visto por los demás. Jesús dijo que Dios no aceptaba esas oraciones, que el hombre debía cubrirse totalmente ante Dios y no debía tener de qué jactarse delante de Dios. ¿Por qué es que algunos reciben la maldición? Porque tienen corazones arrogantes como el de Esaú. Ellos piensan así: Jacob es menos débil que Esaú para la cacería. Pero ¿para qué le sirvió a Esaú la habilidad para cazar? Su competidor, Jacob, consiguió una cabra detrás de su casa. Se sobreentiende que Esaú era mucho más rápido que Jacob. Además, Jacob vino a su padre usando el nombre de su hermano. Amigos, ¿cuál nombre deberíamos usar cuando venimos ante Dios? El nombre de Jesús, nuestro hermano mayor, el Hijo de Dios, Jesús. Tenemos que venir delante de Dios en el nombre de Jesús. Les daré unos ejemplos de oraciones equivocadas. Señor, me santifiqué por ti más que pude. Por favor, acéptame. Ningún otro ha estado orando tan sinceramente como yo. Por favor, recíbeme. Pero, ¿qué tal estas otras oraciones? Si yo también ofrendé un poquito, pero no creo que sea algo de lo cual pueda orgullecerme. Todo lo que hay en mi corazón es como un montón de basura. Me puedo imaginar cómo te sientes al respecto. Yo me conozco a mí mismo mejor que nadie. Verdaderamente soy sucio, malo y abominable. Señor, por favor, no consideres lo que yo hice, pero considera lo que Jesús hizo y recíbeme.
Traté de ser santo muchas veces, pero ahora me he dado por vencido. Por favor, acepta lo que Jesús hizo por mí y acéptame. Esta es la verdadera fe. Muchísima gente dice ser cristiana, pero creen tener algo atractivo o valioso y creen en sí mismo. Si me decido a hacer algunas buenas obras o si me esfuerzo un poquito más, el Señor se agradará. Esa manera de pensar está totalmente equivocada. Lo que nosotros hagamos no hace diferencia alguna, merecemos la destrucción. Tenemos que reconocer que debemos depender totalmente de Jesús. Supongamos que un joven viniera a pedirme prestado $10,000. Como yo no quiero prestarle ese dinero, entonces le digo que no tengo dinero para prestar. Si él tuviera otro conocido al que le podría pedir, diría, no importa, iré a otra persona. Él no insistiría, sino que se iría. Pero ¿qué tal si no tiene a quién acudir? Estoy seguro de que él no se iría hasta que lograr el dinero. Es la misma manera en que tenemos que recibir la gracia de parte de Jesús. Cualquiera que piense que puede hacer buenas obras por sí mismo, no puede confiar 100% en Jesús. El que llega a la conclusión de que no es capaz de hacer algo y que entiende que no puede creer en sí mismo, confía en Jesús con todo su corazón. Está listo para recibir la redención. Después de predicar, generalmente hablo varias personas en grupo durante el tiempo de la invitación. Cuando les explico el Evangelio, algunos de ellos reciben la salvación y gritan, ¡Aleluya! Anoche una joven me pidió que le explicara el Evangelio detalladamente. Varias personas más se unieron a nuestra conversación y les hablé de cómo Jesús limpió y dejó blancos como la nieve nuestros pecados, cómo fueron transferidos a Jesús y cómo fue ofrecido el sacrificio eterno. Cuando terminé, algunos simplemente asintieron y otros manifestaron su gozo por haber finalmente entendido el Evangelio. Yo estaba tan contento que no pude dormir anoche. No sé cómo agradecer al Señor por permitirme guiar a esas almas muertas a la vida eterna. Es por eso que estoy testificando de Jesús tan vigorosamente. Estimados amigos, cuando ustedes creen en sus corazones que no tienen esperanza y que no tienen más que maldad y que no son buenos para nada, es entonces cuando están listos para la salvación. Algunas personas piensan que son buenas en algún aspecto, aunque son malas de vez en cuando, y otras piensan que son mejores que otros. Esa clase de personas fueron las que mataron a Jesús. Ellos no podían aceptar, no podían depender de él. Jacob tuvo a su padre por medio de la ayuda de su madre, porque él sabía que Isaac no lo había llamado. Mientras tanto, Esaú creía que tenía suficiente capacidad por sí mismo y por ello no tuvo que ir donde su madre. El resultado fue, como ustedes leyó, solamente la maldición. La Biblia fue escrita para enseñarnos cómo deben estar nuestros corazones para poder ser bendecidos por Dios. Podemos encontrar muchas parábolas en la Biblia. Estas no están allí para que la Biblia sea más gruesa y se vea majestuosa. En cada versículo, Dios nos muestra su sincero deseo de que nosotros descubramos su voluntad. Ha de ser muy doloroso para el Señor ver que el hombre solo se preocupa de hacer buenas obras sin entender su voluntad. Mucha gente simplemente no sabe qué es lo que Dios quiere. Yo sé que hay muchos excelentes pastores alrededor de ustedes. Yo no fui un gran hombre, no saqué un título de doctorado en teología ni una famosa universidad, simplemente era un hombre malvado. Cuando reconocí que yo era un pecador y que debía ser destruido, pude llegar a recibir el secreto de la preciosa sangre de Jesucristo. El Señor limpió todos mis pecados, desde las plantas de mis pies hasta mi cabeza. Una vez que fui salvo de mi inmundo pecado, Jesús entró en mí y fui cambiado totalmente. Él me ha estado sosteniendo hasta el día de hoy.
Yo puedo ser un buen creyente, no porque sea fuerte, sino porque Jesús me fortalece para vencer al pecado. Por mí mismo no tengo nada. Soy un hombre que caería en el fango del pecado en cualquier momento si Jesús me soltara. Usted no tiene que gritar diciendo que es un hombre perverso, pero debe estar dispuesto a decirse a sí mismo: sí, realmente soy un hombre inmundo y perverso. Deseche la idea de, pero a veces soy bueno también. Solamente Jesús puede salvarlo. Cuando usted tenga un corazón que piensa, merezco la muerte, no puedo hacer nada y solo Jesús puede ayudarme. Jacob no hizo nada. ¿Qué hizo la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio para ser declarada inocente? ¿Qué tuvo que hacer el ladrón en la cruz para ir al paraíso? Solamente se dieron cuenta de que ya eran malditos y de que morirían inmediatamente. Jesús llega a este tipo de personas sin esperanza. ¿Es usted un maestro de escuela dominical o miembro del coro? ¿Es un cristiano bautizado, un anciano o un diácono de la iglesia? Pensamientos tales como a veces soy bueno o hago buenas obras de vez en cuando son las que llevan a la condenación. Estoy seguro de que el Señor entrará en su corazón cuando usted diga en su corazón: Señor, ten misericordia de mí. Soy nada más que un pecador que merece morir. Hoy hablamos del secreto que hay en el pasaje de Jacob y Esaú. ¿Cómo podemos saborear la sandía o la nuez si solamente probamos la cáscara? Cuando ustedes descubran los secretos escondidos en la Biblia, sus vidas serán bendecidas.